ustedes. Muchas gracias a quien ha empezado a grabar. Mi nombre es Ligia, formo parte del equipo de la iniciativa Science Based Targets y me alegra muchísimo estar con ustedes aquí. El día de hoy vamos a tener la participación de colegas muy queridos. Empezaré aquí a presentarles a ustedes a Vivian Jimena García Martín, forma parte del equipo de Pacto Global en Colombia. También tenemos a Jonathan David Sánchez Ripe, quien forma parte del equipo de WWF, a Julián Ospina Vergara, director de sostenibilidad de Camacol Antioquia y quien nos ha invitado a tener este evento. La verdad, muchas gracias, Julián, por la invitación. Estamos también con Mila Peshta, que forma parte del equipo de Science Based Targets, con María García, también parte del equipo de la iniciativa Science Based Targets, y yo, que seré la anfitriona del día de hoy. Mi nombre es Ligia, también formo parte del equipo de la iniciativa Science Based Targets. Estoy encargada de todo que es vinculación y engagement de empresas latinoamericanas para la iniciativa Science Based Targets. Un gusto estar aquí con ustedes. En este día les vamos a presentar todo el tema de qué son los objetivos basados en ciencia para el sector de edificaciones. Este es nuestro primer webinar con relación al tema, pero vamos a tener también un segundo webinar el día 13 de marzo, así que ya les dejo la invitación para que también estén con nosotros en el día 13 de marzo. Sin embargo, entonces, con relación a la agenda de hoy, vamos a tener 5 momentos principales. Entonces, empezaremos con una presentación de Vivian y de Jonathan con relación al tema del cambio climático. Entonces, ¿qué es cambio climático y por qué es tan relevante también para el sector privado? Después seguiremos para una introducción a la iniciativa Science Based Targets y eso nos brindará Mila. Finalmente pasaremos a Julián de Camacol, quienes nos presentará un contexto del tema en Colombia y por qué es relevante para el país. Finalmente le daré la palabra a mi colega María García de SBTI, que nos va a presentar todo con respecto a los objetivos basados en ciencia para el sector de edificaciones. Y finalmente vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Así que les pido que nos envíen sus dudas por la cajita de Q&A, por el chat que tenemos aquí. Las vamos a recoger y haremos el mejor que podemos para contestarlas al final del evento. Entonces, ahí seguimos para la primera parte de nuestro webinar con la introducción al cambio climático y les invito a Vivian y a Jonathan para brindarnos con esta presentación. Listo, muchas gracias, Ligia, y a todas las personas asistentes, bienvenidos a este webinar siguiente. Entonces, vamos a dar un breve contexto de cambio climático en general. Digamos, empecemos con unas cifras que realmente no son muy alentadoras. El planeta se ha calentado más o menos 1,1 grados Celsius por encima de eras preindustriales. Estamos a puertas de la sexta extinción masiva, pero esta es la primera que es inducida por este aumento del liberado de gases de efecto invernadero que tenemos en la atmósfera, entre otros cambios que hemos tenido. Hemos perdido alrededor del 73% de los vertebrados entre el 70 y el 20 a través de nuestro informe, el índice de Planeta Vivo, donde Latinoamérica perdió el 95% de los vertebrados monitoreados y estimamos que más o menos hay 170 billones de partículas de plástico flotando en el océano. O sea, es decir, el panorama no está muy bueno, pero implica que tenemos que tener una acción contundente sobre esto. Siguiente, por favor. Entonces, entendiendo el desafío que tenemos, pues hay 5 específicos drivers de pérdida de la biodiversidad. Tenemos la contaminación, el cambio climático, la explotación directa de organismos, cambio de uso del suelo, especies invasoras. Sin embargo, el cambio climático puede convertirse en la principal o el principal driver de pérdida de biodiversidad, porque los cambios de temperatura lo que hacen es cambiar la dispersión de las especies y cómo los ecosistemas se comportan. Entonces, para evitar esto, pues, necesitamos acciones que descarbonicen la economía. Siguiente, por favor.
Lo hemos visto en otros lados constantemente. Marsh a través del y con el Foro Económico Global hacen la encuesta de riesgo global. Vemos en un verde pálido que los riesgos climáticos o los riesgos ambientales, medioambientales son más importantes cada vez. Y esto no puede omitirse y hay que entenderlo, que de todos modos, a pesar de que esto viene haciéndose desde hace años, entonces cada vez dicen que los riesgos ambientales en 10 años van a ser peor, pero siempre como que aplazamos esto, finalmente ya llegaron. Realmente esos de 10 años están acá, ya estamos sintiendo los eventos dinámicos extremos, pérdida de biodiversidad, cambios críticos en los sistemas, escasez de recursos naturales y contaminación. Siguiente, por favor. Em, Solo como para dejarles este mensaje, pues necesitamos un enfoque integral. Estos son los límites planetarios, que es hecho por el Stockholm Resilience Center, por Johan Rockström, lo que nos dice de los 9 límites, de los cuales hemos cruzado 6. Este ejercicio fue actualizado a finales de 2023 y efectivamente no es solamente resolver el cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero es suficiente. Hay que tener estrategias integrales para que no nos concentremos solamente en el carbono, sino en varios objetivos a la vez. Siguiente, por favor. Y ya pues con eso pues empezamos a hablar de los gases de efecto invernadero. Siguiente, hay unos que son producidos por el humano, hay otros que son producidos por el ambiente per se. Lo único que podemos ver principalmente es que lo que son antropogénicos, es decir, por producto humano, han sido están tendiendo a aumentar muchísimo versus otros que ya existían. Entonces también se está acelerando la propagación de estos. Por ejemplo, digamos, reconversión de tierras forestales a otros usos agrícolas, entonces estamos liberando excesivamente, o ya el uso de los hidrocarburos que tenemos. Siguiente, por favor. Solo para dar claridad por qué es importante atacar todos los gases y dejar de pensar solamente en CO2, esta es una gráfica, yo sé que es un poco difícil, pero aguántenme un segundito, y es para explicarle que cada gas absorbe una radiación distinta y emite una radiación distinta. Es decir, que los esfuerzos que hagamos por CO2 o las compensaciones que hagamos por CO2 van a ser insuficientes o no van a compensar de ninguna manera los efectos de radiactividad o de forzamiento radiactivo que tiene otros gases, es decir, el metano, los óxidos nitrosos, los gases refrigerantes, entre otros, pues digamos van a seguir emitiendo y van a seguir calentando el planeta independientemente de si reforestemos toda la Tierra. Entonces, el mensaje acá es que todas las estrategias son diferenciadas y hay que entenderlas y hay que eliminar todos los gases de efecto invernadero y dejarnos de concentrar solamente en CO2. Siguiente, por favor. Esto es solamente como para apoyar lo anterior, pues simplemente para decir que los gases de efecto invernadero, si bien el CO2 es el que más se ha concentrado, todos están subiendo y estamos en un momento donde tenemos que aplanar la curva de emisiones. Siguiente, por favor. Siendo, tenemos obviamente unos países que contribuyen más, entre otros. Colombia no es un gran emisor, sin embargo, pues también contribuye a esta problemática. Como es global, cada tonelada de CO2 que emitimos a la atmósfera per se contribuye a este problema generalizado y digamos que debemos también o tenemos nuestra responsabilidad para evitar que efectivamente salgan o emitamos estos gases de efecto invernadero. Siguiente, por favor. Ya, ya terminando mi intervención, esto es como para mostrarles de dónde salen todas estas cifras y quién lo está monitoreando. Por ejemplo, la NOAA y la NASA han estado monitoreando los gases de CO2, de metano, de óxido nitroso, de SF6 que existen en la atmósfera y pues es claro que hay una tendencia desde que tenemos imágenes satelitales, en algunos desde los 70s, otros desde que está el observatorio de Mauna Loa en Hawái midiendo las concentraciones de CO2 y otros gases, pues aquí tenemos claramente un comportamiento que va en aumento y hay que revertir esta tendencia. Siguiente, por favor. También hay otras variables que estamos midiendo, la temperatura, el contenido calórico, cobertura de hielo y aumento del mar. Acá la temperatura aumenta y claramente la cobertura de hielo baja y el nivel del mar aumenta. Entonces, todos estos son fenómenos observables por parte de nosotros. Siguiente, por favor. Y ya, digamos, empezamos a hablar un poco como qué es cambio climático. Siguiente, porfa. El, Acá, muy a grandes rasgos, el cambio climático pues se diferencia del tiempo, es decir, las estaciones, de lo que vemos, o si hoy está lluvioso o soleado, ese es el clima, ese es el tiempo.
tenemos la variabilidad climática que la conocemos como fenómenos del niño o la niña, que son rasgos estacionales, donde llueve más o llueve menos, pero el cambio climático son periodos sostenidos de 30 años o más observables donde se salen de estas tendencias. Siguiente, por favor. Em, Dale, siguiente. Ahí. Siguiente, perdón, ahí hay varias cositas. Entonces, aquí podemos ver cómo estas tendencias se van saltando y van generando estos puntos de máximos o mínimos que generan estas diferencias. Siguiente, por favor. Y aquí yo le doy la palabra a Viviana para que nos cuente un poquito sobre esta visión de Pacto Global, pero quería dejarles este mensaje que estas son las metas que tenemos que tener en cuenta para realmente evitar que esos saltos temporales y de intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos intensos se propaguen en el tiempo. ¿Y bien? Bueno, muchas gracias, John, y a todos los asistentes, al igual que todo el grupo regional que ha estado detrás de esta organización. Sí, complementando lo que ha dicho Jonathan, pues es muy importante tener presente que la meta, o digamos que la contribución debe ser a que la temperatura del planeta no aumente más de 1,5 grados centígrados porque pues el aumento más allá de esta cifra acarrearía una serie de consecuencias muy críticas frente a toda la dinámica que encierra el planeta. Esto está establecido en el Acuerdo de París de 2015, que es este gran acuerdo que establecieron los países a nivel mundial, de manera que las contribuciones de cada uno de los países se pueda realizar teniendo como base todas estas apreciaciones, que las emisiones globales de gases de efecto invernadero pues alcancen su punto máximo este año. O sea, estamos reducir las emisiones, se deben reducir las emisiones a la mitad de lo que en este momento se han producido en el año 2030, o sea, en menos de 5 años que las emisiones de gases de efecto invernadero reducidas a la mitad debe ser en un 60% dentro de 10 años, en 2035, y alcanzar un cero neto de emisiones en el año 2050, que es este año hito frente a la descarbonización de la economía global. Siguiente, por favor. Bueno, entonces lo que necesitamos es empezar a enmarcarnos en la situación de nuestro país. Así que este gremio, el gremio de la construcción, el gremio de las edificaciones, de las viviendas, tiene que tener muy presente qué es lo que está sucediendo en Colombia y por eso tenemos en esta gráfica el inventario de gases de efecto invernadero que está vigente en este momento y que nos muestra en el color verde del círculo, no sé si de pronto pues alcancen a ver mi cursor, pero bueno, es la total del 39,43% de emisiones que se producen por uso de suelo, cambio en el uso del suelo y otros temas que pueden tener relación con la silvicultura. Pero entonces, dentro de este 39% de emisiones del total de las emisiones del país, tenemos que particularmente de la producción de cemento, ¿sí? Hay 1,58 de esa cantidad de emisiones, de ese 39, y también en la producción de hierro y acero. Asimismo, tenemos abajo una cifra correspondiente a las emisiones el consumo de energía, que es de 30,24%, dentro de los cuales industrias o actividades inherentes a la construcción, como el transporte y la industria de la energía, pues tienen unos porcentajes de casi el 20%, al igual que como tal la industria manufacturera y de construcción con un 4,47%. Entonces, el mensaje que nosotros queremos darles el día de hoy es que no solamente la industria per se hay que verla desde la operación, sino que hay que tener en cuenta toda la cadena de valor y particularmente esa cadena de abastecimiento tan importante que a la hora de realizar un inventario de gases de efecto invernadero, pues nos puede orientar muchísimo mejor acerca de cuáles son esas actividades o esas acciones que debemos realizar. Siguiente, por favor.
Bueno, entonces, como lo habíamos mencionado, tenemos un reto y ese reto tiene que ver con disminuir esas emisiones a la mitad de lo que en este momento se está produciendo y empezamos a utilizar un término muy importante que es la resiliencia. ¿Cómo desde países como el nuestro empezamos a adaptarnos? Sabemos que estamos en una crisis y que es necesario enfrentar esa crisis y de esta manera, pues, emplear una serie de medidas de adaptación, dentro de las cuales, siguiente, por favor, tenemos unas oportunidades y la idea es enfocarnos en, primero, mitigar, disminuir emisiones. Segundo, empezar a depender de manera limitada para poder reducir esos desastres que ocurren a gran escala a raíz del cambio climático. Por supuesto, un aumento de la eficiencia energética y empezar a realizar una menor demanda, reducción de las emisiones como tal y algo demasiado importante que a raíz de la COP16 empezó a tener muchísima más importancia en nuestro país y es conservar y restaurar los ecosistemas. Siguiente. Y asimismo, pues dentro de las ciudades como tal, se presentan una serie de impactos. El 70% de las emisiones pues tienen unos impactos climáticos magnificados y es necesario que las ciudades se adapten. Se adaptan a través de los ecodiseños, de la arquitectura adecuada al clima, también a través de la infraestructura verde y, por supuesto, a través del diseño y la construcción con mejores materiales, con una electrificación total y una eficiencia energética muchísimo mayor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Jonathan y Vivian por esta presentación, por todo el contexto de qué es cambio climático y por qué es tan relevante también para esta industria. Y ahora, pues, hablando con respecto a mitigación, como nos comentaba Vivian, ahora le pasaré la palabra a mi colega Mila Pechta, perdón, Mila, que nos presentará y nos introducirá a la iniciativa Science Based Targets y su propuesta para la mitigación del sector privado. Mila, te dejo la palabra. Muchas gracias, Ligia. Buenos días a todos y todas que están con nosotros hoy. Y voy a presentar la agenda de mi presentación. Entonces, vamos a ver acerca de la iniciativa SBTI, quiénes son elegibles para fijar objetivos basados en la ciencia, cuáles son los objetivos basados en la ciencia y cuáles son los beneficios de tomar acción a través de SBTI. Entonces, siguiente, gracias. Acerca de la iniciativa. Entonces, la iniciativa Science Based Targets es una organización que promueve la acción climática corporativa y permite que las empresas e instituciones financieras de todo el mundo desempeñen su papel en la lucha contra la crisis climática. Aquí desarrollamos estándares, herramientas y guías que les permiten a las empresas fijar objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de acuerdo con lo que se necesita para mantener el calentamiento global por debajo de niveles catastróficos, como les comentaba Vivian y Jonathan, y alcanzar las cero emisiones netas para el año 2050 como máximo. La iniciativa está constituida como una organización sin fines de lucro con una subsidiaria que brinda los servicios de validación de objetivos. Nuestros socios son el CDP, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Women Business Coalition, World Resources Institute y WWF. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la función de la iniciativa? Uno, SBTI define y promueve las mejores prácticas para fijar objetivos de reducción de emisiones a corto plazo y también de cero emisiones netas de acuerdo con la ciencia climática. Dos, aquí se desarrolla estándares, herramientas y guías para que las empresas e instituciones financieras fijen objetivos basados en la ciencia de acuerdo con la ciencia climática más reciente. Y aquí al lado tenemos el Standard Operating Procedure, que es la guía que nosotros aquí utilizamos para justamente desarrollar estos estándares. Tres, a través de su división de servicios de validación, evalúa, valida
los objetivos de empresas e instituciones financieras. Siguiente, por favor. Entonces, ¿quiénes son elegibles para fijar objetivos basados en la ciencia? La iniciativa trabaja exclusivamente con representantes del sector privado. Entonces, como ya mencioné, trabajamos con grandes empresas y recomendamos que sean empresas matrices, pero sin embargo, las subsidiarias también son bienvenidas. Instituciones financieras, por ejemplo, bancos, inversionistas, empresas aseguradoras, fondos de pensiones, entre otras. Pequeñas y medianas empresas o pymes que califiquen para la ruta de validación de objetivos para pymes. Y en el momento los compromisos y las validaciones para las empresas de combustibles fósiles están suspendidos mientras se desarrolla un estándar para el sector específico. Siguiente, gracias. Aquí les traigo dos tipos de objetivos basados en la ciencia. Pues tenemos los objetivos a corto plazo, estos son obligatorios, y también tenemos los objetivos de cero emisiones netas o a largo plazo, que son opcionales en el momento. Los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero que estén en línea con la trayectoria de 1.5 grados centígrados y con un plazo de 5 a 10 años. Estos son los objetivos a corto plazo. Ellos son obligatorios para las emisiones de alcances 1 y 2 y solamente van a ser obligatorios para las emisiones de alcance 3 si, cuando estas representan el 40% o más del total de emisiones de todos los alcances. Deben incluir el 95% de las emisiones de alcances 1 y 2 y el 67% de las emisiones de alcance 3 mínimo. A la derecha tenemos aquí los objetivos de cero emisiones netas o de largo plazo y el objetivo es reducir más del 90% de las emisiones para el año 2050 como máximo y neutralizar las emisiones residuales. Aquí queremos reducir las emisiones de alcances 1, 2 y 3 a cero o cerca de cero y neutralizar las emisiones residuales en el año objetivo de las cero emisiones netas y cualquier otra emisión liberada a la atmósfera posteriormente. Siguiente, por favor. Aquí les traigo una descripción general y el comparativo de las dos. Entonces, con respecto a los alcances 1 y 2, los límites son los mismos para los criterios de objetivos a corto plazo y a largo plazo de cero emisiones netas. Entonces, tenemos una cobertura de al menos el 95% de las emisiones. Las metas, los límites son los mismos para corto plazo y de cero emisiones netas para los alcances 1 y 2, que es de 1.5 grados centígrados, pero el plazo, por supuesto, es diferente. De corto plazo tenemos de 5 hasta 10 años y para las emisiones cero netas, 2050 como año máximo. Ahora, para el alcance 3, la cobertura es diferente. Mientras para corto plazo tenemos una cobertura de al menos 67% de las emisiones, para los objetivos de cero emisiones netas, la cobertura tendrá que ser de al menos 90% de las emisiones. La meta también, como mínimo, es por debajo de los 2 grados para las metas de corto plazo y 1.5 para los objetivos de cero emisiones. Los plazos de alcance 3 son los mismos de los alcances 1 y 2, entonces, de nuevo, 5 hasta 10 años para cumplir los objetivos a corto plazo del alcance 3 y 2050 como máximo para alcanzar el alcance 3 de los objetivos de cero emisiones netas. Y un recordatorio es que las empresas deben fijar un objetivo a corto plazo para poder fijar un objetivo de cero emisiones netas. No es posible tener el segundo sin el primero. Siguiente, por favor. Aquí les traigo 4 elementos fundamentales con respecto a los objetivos de cero emisiones netas basados en la ciencia. El número 1 tenemos aquí fijar objetivos a corto plazo. Entonces, estos objetivos serán alcanzados entre los 5 y 10 años. El punto 2 es fijar objetivos a largo plazo basados en la ciencia y ahí el plazo es que tenemos el año 2050 como el año máximo para alcanzar el objetivo. El punto 3
está un color un poco más claro porque es un punto que no es obligatorio, pero es fuertemente recomendado, que es la mitigación más allá de la cadena de valor. Y voy a leer juntos con ustedes. Entonces, además de fijar objetivos a corto y largo plazo basados en la ciencia, las empresas deben implementar acciones o invertir fuera de su cadena de valor para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, una empresa podría proporcionar apoyo anual a proyectos, programas y soluciones que ofrezcan beneficios climáticos medibles, en particular aquellos que generan múltiples beneficios para las personas y la naturaleza. Y por último, les traigo el número 4, que es justamente la neutralización de las emisiones residuales. Entonces, los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera, cuando la empresa ha alcanzado su objetivo basado en la ciencia a largo plazo, deben compensarse mediante la eliminación y almacenamiento permanente de carbono de la atmósfera. Y esto es un punto obligatorio también. Aquí es un elemento fundamental y obligatorio para nosotros. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de fijar objetivos basados en la ciencia? Les traigo 4 beneficios. Esto no es solamente SBTi que les dice, pero también a las empresas que ya tienen sus objetivos validados por la iniciativa. Y ellos nos dicen que los beneficios es influir y prepararse para cambios en políticas públicas. También tenemos promover la innovación y transformar las prácticas empresariales. 3, desarrollar resiliencia, que es una palabra que Vivian ya nos explicó previamente. Desarrollar resiliencia empresarial y aumentar la... Cuarto, ups, Ligia. Perdón, se me apareció un mensaje de estatus de la presentación, la fui a sacar fuera y ahí me pasó Todo bien. la diapositiva. Estoy intentando de regresar, pero no logro volver. Y Perdón. Ahí vamos. Gracias. Y por último, uno de los beneficios es aumentar la credibilidad y reputación ante los empleados, pero también a los clientes, inversionistas y otros actores interesados. Eso era todo. Siguiente. Por fin, entonces les traigo un mensaje que es: fijar objetivos basados en la ciencia puede ayudar al sector privado a cambiar de rumbo, reducir el greenwashing y alcanzar reducciones significativas y rápidas en las emisiones. Esto es mi última diapositiva. Muchas gracias y le paso la palabra a Julián. Muchas gracias, Mila, por la presentación y la introducción a Science Based Targets. Y pues ahora quería darle la palabra a Julián, que la verdad ha sido la persona que nos ha invitado a estar aquí con ustedes el día de hoy. Entonces, antes que nada, Julián, muchísimas gracias. Un gusto por esta invitación y por la oportunidad que nos ha dado. Y ahí te dejo la palabra para que nos presente el contexto de la construcción en Colombia. Muchas gracias, Ligia, y muchas gracias a todo el equipo de Science Based Target. Pues para nosotros es un placer poder tener estos espacios que siempre son tan importantes para que todas nuestras empresas de toda la cadena del sector de la construcción conozcan todos los avances, tendencias y apuestas en temas de sostenibilidad, sobre todo en temas de objetivos basados en ciencia y cómo la industria de la construcción puede avanzar en esta apuesta. Entonces, voy a dar un contexto muy rápido de cómo está el sector de la construcción en Colombia en temas de, sobre todo, cambio climático y los avances que hemos tenido. Dale la siguiente, por favor. Digamos que Camacol, rápidamente la Cámara Colombiana de la Construcción, somos la agremiación que recoge todas las empresas de la cadena de valor del sector de la construcción, desde las empresas que fabrican materiales, construyen, herencian, operan, los bancos, aseguradoras, más de 400 empresas en la región de Medellín, en Antioquia, donde estamos ubicados, y más de 1.600 empresas en Colombia. Dale la siguiente, por favor. Dale la siguiente, por favor.
Nuestra apuesta, entonces, quiero comenzar para dar contexto. Creo que ahorita con mis compañeros que antecedieron estas charlas, nos queda muy claro que estamos en un momento crítico en el cual debemos pasar a la acción. El llamado es que ya el tiempo se agota, las medidas y las acciones que se deben incorporar y adoptar en temas de cambio climático cada día van reduciendo el tiempo y cada día, digamos, el reloj nos llama a que podamos pasar a la acción. Y bajo ese ejercicio y bajo esa apuesta, dale la siguiente, por favor. Digamos que lo que hemos venido trabajando y donde está el contexto del sector de la construcción en Colombia, dale la siguiente, por favor, es que el sector de la construcción, en todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida de la construcción, tiene varias fases importantes. Aquí un breve resumen eh, de dónde se generan principalmente todas las emisiones en todo el ciclo de vida de las edificaciones, desde la deconstrucción, que se da muchas veces en la demolición de algunas de las edificaciones existentes para generar nuevas edificaciones o generar esas repotenciaciones o poder tener simplemente el aprovechamiento de todo esto, el uso y el mantenimiento, la construcción, la interacción con las demás fases de aprovechamiento de materiales. Digamos que entonces en todo este ejercicio, dale la siguiente, por favor. El sector de la construcción tiene unos temas importantes en temas de emisiones. Y aquí me baso en este estudio que sale cada año del Global ABC Report, donde habla que el sector de la construcción es responsable de alrededor del 37% de las emisiones en la fase operativa de las edificaciones. Es decir, hay dos grandes, digamos, partes en las cuales se dividen las emisiones en todo el ciclo de vida de la construcción de edificaciones. Uno es en la operación, donde el 37% es este, y otra es en la fabricación de los materiales y en la construcción. Dale la siguiente, por favor. Y en ese contexto, digamos que hay dos conceptos muy importantes que se tienen en cuenta, que se deben avanzar en ese ejercicio y que tiene que tener en este tema. Y es uno de ellos el carbono embebido y el carbono operacional. El carbono embebido hace parte de ese, emisiones asociadas a las fases de construcción y a las fases de materiales de fabricación hasta llegar a las obras, a los proyectos. Y el carbono operacional, que es el que les acabo de hablar de las emisiones asociadas a la operación de las edificaciones. Dale la siguiente, por favor. Digamos que en ese contexto, Colombia, en sus metas de contribución nacionalmente determinadas, ahorita lo hablaba y nos mostraban cuáles eran las emisiones, pero en este momento estas metas ya están siendo revisadas y la meta que se ha trazado Colombia es que al 2030 el 52% de sus emisiones sean reducidas. Dale la siguiente, por favor. Y dentro de este ejercicio, digamos que el sector de la construcción tiene tres grandes focos importantes en donde concentrar, según está en ese, el tema de disminuir sus emisiones. Uno en tema de edificaciones nuevas, uno en nuevos productos de materiales y el otro en edificaciones nuevas, sobre todo en 30% en edificaciones con planes de acción climáticos muy, digamos, atípicos a los otros sectores productivos, ya que el sector de la construcción, al tener tantos diferentes cadenas productivas dentro de toda la cadena de valor, acoge alrededor de 4 o 5 planes de acción climática. Estamos hablando del plan de acción climático del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el plan de acción climático del Ministerio de Minas, el plan de acción climático del Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, digamos que ahí cada uno de esos sectores ya ha venido avanzando en cada una de esas metas, digamos, disgregadas, que es lo que muestra de cómo es la dinámica que tiene el sector de la construcción. Dale la siguiente, por favor. Pero en ese ejercicio, digamos que Colombia ha venido siendo un líder importante en conocer cómo es las emisiones de gases de efecto invernadero en el ciclo de vida de las edificaciones. Y en el año 2018-2020, eh, el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, con el apoyo de Cooperación Internacional, emite la línea base de emisiones para el sector de edificaciones, donde en ese
informe que principalmente tuvo un alcance en principales ciudades de Bogotá y Cali y fue extrapolado a otras ciudades del país, muestra que las emisiones en las edificaciones representan alrededor del 7% de las emisiones y que al menos el 40% de las viviendas en Colombia, esas emisiones van a ser asociadas a las edificaciones, van a subir de 18,9 megatoneladas en el 2020 a 32,6 megatoneladas. Entonces, digamos que hay un gran reto en cuanto a las apuestas que lo que tiene el sector de la construcción en todo su ciclo de vida. Dale la siguiente, por favor. Y una de las grandes apuestas que tiene el sector, pero que requiere urgentemente de un tema de política pública, es la hoja de ruta de edificaciones neto cero carbono. Este fue un instrumento que ya tiene el país, adoptado por el Ministerio de Ambiente en 2022, pero lastimosamente no ha sido, digamos, incorporado en las políticas públicas y en los instrumentos de gestión actuales y establece cuál es la ruta que tiene el sector de la construcción para alcanzar la carbono neutralidad en cada una de las fases, en cada una de las acciones, estableciendo 67 metas en temas de carbono operacional, resiliencia, carbono embebido, para edificaciones nuevas, edificaciones existentes, prácticas corporativas. Y cada una de estas acciones, digamos, encamina cuáles son las metas que se tienen que tener a corto, mediano y largo plazo para que la industria de la construcción avance en una apuesta de ser carbono neutro a 2050. Dale la siguiente, por favor. Digamos que esta es un resumen de lo que dice la hoja de ruta de lo que se debe hacer, que en el 2030 las edificaciones de estrato 5 y 6 en Colombia reduzcan el 40% de su carbono operacional y el 30% del carbono embebido, que en el 2040 el 80% sea neto cero y logren una reducción del 70% del carbono embebido. Y para las edificaciones existentes, una reducción del 30% en el carbono operacional y un 70% para el 2040. Entonces, digamos que en este ejercicio es importante apuestas y ejercicios de lo que ha venido avanzando el sector de la construcción. Dale la siguiente, por favor. Entonces ahí, en ese ejercicio, digamos, ahí en el QR que les estoy mostrando, pueden descargar la hoja de ruta que establece acciones a primero, segundo y tercer nivel de todo lo que es la apuesta del sector de la construcción en temas de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Dale la siguiente, por favor. Y bajo este esquema, digamos que entonces el sector de la construcción en Colombia tiene grandes oportunidades de alinearse con metas de acción climáticas de objetivos a 2030 a 2050. Dale la siguiente, por favor. Es por esto que en 2022 Camacol establece su estrategia que se llama Camacol Verde, que es la apuesta por la sostenibilidad y la transformación de la industria de la construcción. Esta estrategia, dale la siguiente, por favor, establece principalmente 6 líneas estratégicas sobre las cuales el sector tiene que avanzar para adoptar apuestas de lograr esa carbono neutralidad en 2050. Ciudades y territorios sostenibles, donde el año pasado tuvimos una publicación muy importante que se llama BIS 4.0, la cual establece la línea base para que las viviendas de interés social puedan incorporar todo lo que tiene que ver con medidas de sostenibilidad desde el diseño. Materiales, la línea de materiales donde el año pasado sacamos Sostenido, que es la única plataforma de materiales verificados en Colombia para que los diferentes actores puedan conocer cuáles son los materiales sostenibles verificados. En eficiencia de recursos, el año pasado tuvimos también el placer de lanzar Ruta Circular y la Caja de Herramientas de Economía Circular, que es una apuesta para que todas las empresas del sector de la construcción puedan medir su nivel de circularidad. Y en el nivel de certificaciones, que ahorita les voy a hablar un poquito, nosotros operamos la certificación EDGE en Colombia. La certificación EDGE es una de las certificaciones sostenibles que hay en edificaciones más común a nivel mundial, que la opera principalmente el dueño del IFC, el Banco Mundial. En Colombia, digamos que es uno de los que lo opera. Y decir un dato muy importante que es relevante que se tenga en cuenta, y es que Colombia en este momento es el país número 1 en metros cuadrados certificados en el mundo en certificaciones sostenibles. Bajo la certificación EDGE ya llevamos más de 19,7 millones de metros cuadrados bajo certificaciones de viviendas y residenciales y no residenciales.
En el programa de crecimiento verde, trabajar con la cadena productiva o la cadena de valor de cada una de las empresas ancla que permita que incorporen y adopten este tipo de medidas de sostenibilidad y la responsabilidad empresarial con programas de apoyo a la equidad de género y a la gestión social para los proyectos y las empresas del sector. Por favor. Entonces, digamos que en esa apuesta, una meta que se ha trazado Camacol es que al 2030 el 50% de lo que se construya tiene que tener esas metas de acción climática. Y para lograr esa meta se requiere traccionar y generar grandes apuestas desde el sector público, desde el sector privado, para que el déficit de vivienda y sobre todo de vivienda sostenible en Colombia pueda ser una apuesta realidad. En este momento, digamos que aproximadamente el 20% de lo que se construye en Colombia tiene sistemas de certificación. Entonces hay el gran reto a lograr avanzar a ese 50%. Dale la siguiente, por favor. Entonces, los retos que tiene el sector son principalmente priorizar las líneas base de tipología de edificación por sistema productivo, es decir, es necesario conocer cuáles son esas emisiones por cada una de las tipologías de edificaciones y al ser unas zonas cambiantes en temas climáticos, hay que saber cuáles son las líneas base por diferentes pisos térmicos. Tener un diagnóstico para que las empresas incorporen estas metas de acción climática, adoptar incentivos a la construcción sostenible, incentivar el uso de materiales bajos en carbono y declaraciones ambientales de producto y fomentar y articular la economía circular como una apuesta que avance hacia la incorporación de la cadena productiva y la disminución de la cantidad de residuos que se genera, generando mayor eficiencia y productividad. Dale la siguiente, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Seguramente nos ha sido muy relevante tu presentación con relación al contexto de la construcción de las edificaciones en Colombia. Y pues ahora quería invitar a nuestra experta de SBTI con el tema de las edificaciones, a María García. Te dejo la palabra para que nos presente todo qué son los objetivos basados en ciencia para el sector. Muchísimas gracias, Lidia. Bueno, lo primero de todo, buenos días a todos y gracias por participar de este seminario y a Camacol y al resto de los panelistas por organizarlo y estar aquí con nosotros. Como Lidia ha mencionado, yo soy María García, soy la experta en edificación de la iniciativa de SBTI y en el día de hoy les daré una introducción sobre el sector de la edificación y los recursos desarrollados por SBTI para fijación de objetivos basados en la ciencia específicos para este sector. El proyecto comenzó en 2021 y fue publicado el pasado 28 de agosto de 2024. De hecho, mañana se cumplen 6 meses desde la publicación, lo cual marca el fin del periodo de gracia, a partir del cual los criterios de edificación de SBTI pasan a ser obligatorios para aquellas empresas que desean fijar objetivos de reducción de emisiones y contribuir a prevenir los efectos catastróficos del cambio climático. Creo que nos hemos saltado la agenda. Si puedes dar atrás un momentito. Como todos sabemos, como todos saben, creo, tenemos 2 sesiones y en esta primera sesión realizaremos una introducción al sector y al proyecto de SBTI y en la segunda profundizaremos un poco más en los criterios, recomendaciones y algunos casos prácticos. Comenzaremos, como decía, con introducción al sector, luego un poco del proyecto de SBTI y por último los criterios de la edificación de SBTI. Siguiente presentación. Gracias. Comenzamos con esta breve introducción del sector para sentar ciertos conceptos básicos y contexto. Siguiente. ¿Por qué es importante, ¿no?, la consideración de este sector? Los edificios son actualmente responsables en torno al 39% de las emisiones globales de carbono relacionados con la energía. El 28% proviene de las emisiones operacionales generadas por la energía necesaria para calentar, enfriar y abastecer de electricidad nuestros edificios. El 11% restante proviene de los materiales y la construcción en sí de las edificaciones. Hoy en día, el carbono operacional tiene mayor impacto, con ese 28%, pero este balance está cambiando, principalmente a que en los últimos años el foco ha estado en la descarbonización de las redes eléctricas. Por lo tanto, a medida que las redes eléctricas se vuelven más limpias y más dependientes de las fuentes renovables, el porcentaje de impacto varía, poniendo el foco en el carbono embebido.
Otro dato a tener en consideración es que, de acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía, se espera que la superficie construida crezca alrededor de un 34% entre 2015 y 2030 y un 97% para 2050, lo cual nos hace de nuevo pensar en cómo vamos a construir estos nuevos edificios. Siguiente. Nos gustaría introducirles algunos conceptos que son clave, que son fundamentales para evaluar y reducir la huella de carbono, ¿no?, a lo largo del ciclo de vida de un edificio. Primero, las emisiones de carbono en uso u operacionales, que se refieren a las emisiones de carbono asociadas con la energía utilizada para iluminar, calentar, enfriar y alimentar un edificio. El segundo concepto son las emisiones de carbono embebidas o incorporadas, que son las emisiones de carbono generadas durante la fabricación, el transporte, la instalación, el mantenimiento y la eliminación de los materiales de construcción utilizados en edificios. Dentro de estas emisiones de carbono embebidas, nosotros hacemos una referencia especial a las emisiones embebidas de carbono iniciales, que simplemente se refieren a las emisiones incorporadas que se generan antes de que el edificio esté en uso. Son las emisiones generadas durante la fase de fabricación, transporte y construcción. Siguiente. Otros conceptos clave que queremos mencionar es el enfoque integral del edificio y las emisiones de carbono durante la vida útil del edificio. Queremos hacer un punto aquí, ya que hemos notado que en ciertas ocasiones se confunden y se mezclan estos términos. El enfoque integral del edificio es importante para nosotros, ya que durante la fase de consulta de los criterios fue incorporados dentro del criterio C6 y significa que las emisiones en uso se expresan en kilogramos de dióxido de carbono equivalentes por metro cuadrado para todo el edificio, teniendo en cuenta todas las emisiones. Por otro lado, las emisiones de carbono durante el ciclo de vida útil del edificio se refiere al total combinado de las emisiones de carbono embebidas y operativas a lo largo del ciclo de vida del edificio. Además, como esta presentación va a ser luego facilitada para todos los asistentes, hemos añadido algunos links. En este caso, por ejemplo, hemos añadido un link al glosario de SBTi para obtener otras definiciones que nosotros generalmente empleamos en nuestros estándares. Siguiente. Bueno, ya hemos expresado los conceptos, ¿no? Pero hay veces que vemos o entendemos todo mejor gráficamente, ¿no? Y es lo que queremos hacer con esta diapositiva. Explicar de manera visual cómo se representan las diferentes etapas del ciclo de vida de un edificio. Hablábamos, pueden ver en diferentes colores, como reconocer el carbono operacional o el embebido, pero resumiendo un poco las etapas, empezaríamos con el carbono embebido inicial, que cubre los módulos A1 a 5 y que cubre la extracción, procesamiento de materias primas, transportes, manufacturas, el transporte de nuevo a la construcción y el proceso de construcción en sí. Luego tendríamos la fase de uso, en la cual tenemos emisiones embebidas y emisiones operacionales, con B1 a B5, que representa todos los mantenimientos, reparaciones y uso del edificio, y con B6, B7, que sería el operacional, ¿no?, que representa el consumo de energía y el consumo de agua. Al final tenemos el módulo C, que representa la etapa de fin de vida del edificio, ¿no? Es la fase de demolición y eliminación y todas las actividades que vienen relacionadas con ellos. Todo esto sería el ciclo de vida útil del edificio, pero en los últimos años hay un nuevo módulo que está teniendo cada vez más fuerza, que es el módulo D, que son los beneficios y cargas más allá del ciclo de vida. Y en estos se entraría a considerar pues, toda la economía circular, toda la reutilización, toda esa capacidad de los materiales para tener una vida una vez finalizada su vida inicial. Siguiente. Bueno, una vez que ya sabemos de dónde provienen las emisiones, ¿no?, dentro de los edificios, digamos, vamos a saber cómo medir la huella de carbono, ¿no? Un punto clave a reseñar es que los objetivos basados en la ciencia de SBTi son objetivos a nivel corporativo, no a nivel edificio o producto, lo cual es muy importante diferenciar, ¿no? El método más empleado en la actualidad y en el cual se basa SBTi es el protocolo de gases de efecto invernadero, el cual separa las emisiones en tres tipos de alcances. El alcance 1, que corresponde a las emisiones directas por el consumo de combustibles de una empresa o organización, como por ejemplo las calefacciones con fuentes fósiles. El alcance 2,
cuyas emisiones indirectas por la energía comprada, como pueden ser las emisiones derivadas de una calefacción eléctrica. Y por último, el alcance 3, que agrupa el resto de emisiones indirectas en la cadena de valor. Siguiente slide. Estoy viendo brevemente que en el chat aparecen cosas, no sé si son para mí, lo siento mucho, actualmente como estoy focalizada en la presentación voy a centrarme en ello, pero más adelante tomaré contacto e intentaremos resolverlas, solo para puntualizar. Vamos a empezar ahora con el proyecto, ¿no? A hablar un poco sobre el proyecto específico de SBTi. Y comencemos con los objetivos, ¿no? Los cuales se pueden resumir en tres principales, ¿no? El primero es el desarrollo de las trayectorias alineadas con el límite de 1,5 para las emisiones operacionales en uso de los edificios, de modo que estos objetivos reflejen las variaciones de las redes eléctricas locales y cómo se utilizan en los diferentes tipos de edificios. El segundo objetivo es el desarrollo de trayectorias globales alineadas con el límite de 1,5 grados para las emisiones embebidas iniciales de los edificios de nueva construcción, para cubrir las emisiones asociadas con la producción de materiales y los procesos constructivos de nuevos edificios. Y por último, el desarrollo de criterios, orientación y una herramienta específica para establecer objetivos para este sector, con el fin de desarrollar objetivos de reducción de emisiones de gases invernadero. Siguiente. Bueno, en la presente diapositiva queremos mostrar dentro del proyecto SBTi algunos de los recursos técnicos que hemos publicado el día 28 de agosto. Lilla, si puedes dar varias veces a la diapositiva, es animada, entonces van a salir como varias cosas. El primero de todos era los criterios de la edificación, el cual es un documento que incluye criterios obligatorios para las empresas del sector deben cumplir al establecer objetivos basados en la ciencia. SBTi, en un esfuerzo de llegar a una mayor audiencia, ha traducido este documento al español, portugués y chino. Todavía no está accesible, la fecha no es definitiva, pero actualmente nos encontramos en las últimas fases de aprobaciones y diseño, por lo cual esperamos poder anunciar en un periodo corto la publicación del mismo. Podemos pulsar al siguiente documento. Y el siguiente documento sería el documento explicativo de la edificación, ¿no? Es un documento en el cual contenemos más información, más explicaciones, casos prácticos sobre cómo establecer estos objetivos, ¿no? Utilizando los criterios. Pero este documento no incluye nuevos criterios obligatorios, es solo explicativo. Le damos otra vez y aparece el siguiente recurso, que el siguiente documento ofrece una descripción de cómo se desarrollaron las trayectorias de emisiones embebidas para nuevos edificios. Este documento proporciona esa información de por qué no, cómo se fueron desarrollando para aquellos que estén más interesados en su desarrollo. Y por último, el último documento que aparece en esta diapositiva sería la herramienta, ¿no? Se ha desarrollado una herramienta específica para el sector de la edificación, en el cual se pueden crear objetivos a corto y a largo plazo específicos del sector. Siguiente. Muy bien. Aparte de todos estos documentos que les hemos dicho, hay muchísimos más. Ha sido, como he dicho, un proyecto muy largo de muchos años y todos ellos están accesibles en nuestra página web. Pero me gustaría, por ejemplo, hablarles, ¿no? de algunos de estos documentos, como por ejemplo documentos que son utilizados por los servicios de validación de SBTi, o un documento que es no muy importante, pero muy fácil de leer, que son 3 páginas, que es un resumen de los criterios, con preguntas frecuentes, con casos prácticos y, bueno, y muchísimos otros para aquellos que estén interesados. Siguiente. Y por fin llegamos a la parte más específica, ¿no? A cuáles son los criterios, ¿no? que hemos establecido. Siguiente. En esta diapositiva ofrece una descripción general de todos los criterios y recomendaciones que se incluyen en el proyecto. En total son 14 criterios y 10 recomendaciones. Si le damos un momentito a la diapositiva, lo siento por tantas animaciones,
vamos a identificar cuáles son las que vamos a hablar hoy, ¿no? Hoy, debido a las limitaciones de tiempo y porque es una introducción, nos vamos a centrar para dejar bien claro los criterios clave, ¿no? Para iniciar los procesos de establecimiento de objetivos. En primer lugar, analizaremos los 3 criterios que deben cumplir las empresas para determinar si se encuentran dentro del alcance o no de los criterios de edificación. Luego, profundizaremos en los métodos del establecimiento de objetivos y, por último, indagaremos en las trayectorias de descarbonización accesibles en la herramienta. Siguiente. Entonces, vamos a empezar con el alcance y la aplicación de estos criterios. Lo que ocurre es que creo que todos somos conscientes, porque seguramente ahora mismo estamos en un edificio todos. Bueno, ojalá alguien esté en un parque oyendo esta sesión, pero pasamos toda nuestra vida, ¿no?, en edificios. Además, la mayoría de las empresas necesitan edificios para sus operaciones, para generar economía. Y debido a la importancia que tienen los edificios en la vida cotidiana y su impacto en el cambio climático, es fundamental definir umbrales y criterios para filtrar qué empresas e instituciones financieras dentro del sector deben ser requeridas para establecer estos objetivos en SBTi. Estos umbrales o estos límites se han hecho en base a 3 criterios. El primero es el porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero en las emisiones operacionales. El segundo es el porcentaje de las emisiones embebidas iniciales en nuevos edificios. Y el tercero son actividades empresariales propias del sector. Antes de comenzar determinando qué empresas están dentro, cuál es el alcance y cuáles no, quiero incidir en que todas las empresas del sector, independientemente si cumplen los criterios o límites del criterio de edificación de SBTi, pueden establecer criterios y objetivos con el SBTi, ya sea a partir de instituciones financieras con el específico o en nuestro estándar corporativo, que englobaría a todos. Asimismo, existen otros guías o criterios específicos dentro del SBTi, como es del acero y del cemento. Siguiente. Pues comenzamos con el primer criterio, ¿no?, el primer límite, que es para las emisiones operacionales en usos, donde el umbral es del 20%. Si seleccionamos Lilla, de nuevo, esto significa que si las emisiones operacionales en uso de los edificios propios y o administrados son al menos el 20% del total de las emisiones de los alcances 1, 2 y 3, categorías 1 al 14, en el año base elegido, las empresas deben establecer un objetivo específico para las emisiones operacionales en uso. Siguiente criterio es para las emisiones embebidas iniciales de nuevos desarrollos o adquisiciones de un edificio como primer propietario, donde el umbral es, de nuevo, se establece en un 20%. Entonces, clicamos de nuevo y nos indica que esto significa que si las emisiones embebidas iniciales de los edificios nuevos, solamente edificios nuevos, superan el 20% del total de las emisiones en los alcances 1, 2 y 3, categorías 1 a 14, en cualquiera de los últimos 3 años, las empresas deben establecer objetivos sobre las emisiones embebidas iniciales. Siguiente. Seguimos dentro del alcance, ¿no?, y de estos criterios. Y ahora hablamos del criterio de los usuarios, ¿no?, requeridos dentro de toda la cadena de valor del sector. Como ya se ha comentado y todos sabemos, esta cadena de valor es muy heterogénea y está formada por una amplia variedad de actores con diferentes influencias y responsabilidades en las emisiones de los edificios. Por ejemplo, cuando se construye un edificio nuevo, tenemos primeramente los materiales, ¿no?, donde encontramos los fabricantes que tienen una incidencia en materiales que tienen gran peso, por ejemplo, como os he comentado antes, como el acero o el cemento. Luego tenemos el diseño, ¿no?, que en el diseño intervienen diseñadores, arquitectos, ingenieros, que van a definir qué materiales con más o menos carbono o con más o menos capacidad de vida se van a colocar en estos proyectos. Más adelante tenemos también a las empresas de construcción, que van a hacer que estos edificios sean una realidad, ¿no? Una vez el edificio está en funcionamiento, tenemos a los propietarios, ya sean ocupantes o arrendadores, y a los administradores de propiedades o property managers, que se encuentran o se encargan de las operaciones diarias. Los ocupantes van a estar a lo largo de toda la vida útil del edificio,
pero al final de la vida útil también va a haber unas empresas de demolición que van a dar esta demolición, ¿no? Por lo tanto, son muchos agentes a lo largo de toda la vida útil. Y si bien estamos hablando siempre de un solo producto, que es un edificio, no todos los actores se benefician de los mismos enfoques en fijación de objetivos. Para algunas empresas e instituciones financieras, los métodos desarrollados por el estándar corporativo es más eficiente, mientras que para otros va a ser el de la edificación. Por eso, si seleccionamos de nuevo la imagen, durante el proceso de desarrollo de los criterios de la edificación, hemos identificado una serie de usuarios que son los requeridos, los obligatorios a seguir estos criterios. Entre ellos se encuentran los promotores inmobiliarios o desarrolladores, los propietarios, tanto ocupantes como arrendadores, los property managers o administradores de propiedades o fincas, y las instituciones financieras con emisiones relacionadas en edificios en las categorías 1 a la 14. Estos usuarios deben utilizar los criterios de la edificación cuando cumplen los umbrales que previamente he dicho, ¿no? Los criterios 1 y 2. Por lo tanto, estos 3 primeros criterios son los que van a definir si ustedes tienen que marcar objetivos y cuáles. Para otras empresas, como hemos dicho, existen otras guías, otros estándares con los cuales ustedes podrán también fijar objetivos. Siguiente. Y ahora comenzamos con el siguiente criterio, que es el criterio 4, en el cual vamos a explicar los métodos, ¿no? Entonces, todos los usuarios requeridos y que cumplen con los umbrales en edificación C1, es decir, los operacionales, pueden utilizar el método de convergencia de intensidad específico del sector, muy largo, también conocido como enfoque de descarbonización sectorial, o nosotros le llamamos en sus siglas en inglés SDA, para establecer objetivos en sus emisiones operacionales de uso. Tengan en cuenta, si ven la presentación, que los promotores están en brackets, ya que si un promotor tiene emisiones en edificios propios o administrados, se clasificará como propietario o administración de la propiedad. Sin embargo, existen dos variaciones. Si puedes dar a la pantalla 2 veces, en otra vez, perfecto. Encontramos las dos desviaciones, ¿no? Esta regla general. La primera es para las instituciones financieras, ya que pueden utilizar todos los métodos que están definidos dentro de los criterios de corto plazo de las instituciones financieras en este documento. ¿Qué ocurre? Que el SDA, el enfoque de descarbonización sectorial, es uno de ellos. Por lo tanto, podrán utilizarlo también. La segunda desviación hace referencia a los administradores de propiedades. Y esto es debido a que es posible que estos usuarios no siempre tengan disponibles todos los datos de emisiones completos del edificio, lo que nosotros llamamos el enfoque integral del edificio que hemos definido al principio. Por lo tanto, el método SDA no es aplicable. Aún así, en estos casos, podrían seguir estableciendo objetivos para las categorías requeridas utilizando los métodos del estándar corporativo de SBTi. Otra vez señalamos la imagen, clicamos y nos aparecen donde pueden ustedes encontrar todas estos recursos, ¿no? Estamos en el criterio, el documento de los criterios y el documento explicativo. Dentro del documento de los criterios, en el criterio 4, existen unas tablas que ayudan mucho a poder interpretar cómo por usuario y por tipo de emisiones pueden ir siguiendo. Siguiente diapositiva. Y nos encontramos dentro del criterio también 4, pero en este caso vamos a hablar de los métodos que se han desarrollado, ¿no? Para el establecimiento objetivo de las emisiones embebidas iniciales de los edificios de nueva construcción. Se requieren objetivos sobre emisiones embebidas para los propietarios y promotores cuando son los primeros propietarios de estos edificios nuevos. Siempre y cuando, como siempre, se cumpla el umbral del 20% establecido en el criterio de edificación C2. Para las instituciones financieras, actualmente esto es opcional, no se requiere establecer objetivos y es el motivo por el cual se encuentran en paréntesis. Hay dos métodos principales, ¿no? Para establecer estos objetivos. El primero es el enfoque de convergencia de intensidad específica del sector, ya también nombrado en el anterior, o conocido como SDA, y el segundo es el método de reducción absoluta específico del sector.
Estos métodos son aplicables cuando las emisiones embebidas se reportan al finalizar las construcciones dentro del alcance 3, categoría 2, bienes capital. Si las emisiones de emisiones embebidas se informan en diferentes alcances u otras categorías, generalmente sobre una base anual, se deben utilizar los métodos descritos en el estándar corporativo de SBTi. Y de nuevo, si clicamos la imagen, nos aparecen las referencias, ¿no? Que de nuevo son los criterios de la construcción y el documento explicativo. Siguiente. Además de las tablas que he enumerado que se encuentran dentro del criterio 4, también dentro del mismo documento, al final del todo, pueden encontrar unos diagramas de mapeo. En la presente diapositiva mostramos uno de los ejemplos, ¿no? En este caso es un ejemplo para un propietario ocupante. Entonces, ¿cómo funcionan estos diagramas de mapeo? En la parte superior pueden identificar, en primer nivel, podemos identificar el tipo de usuario. Una vez seleccionado el tipo de usuario, bajamos de nivel y a continuación pensamos en qué tipos de identificar qué emisiones relacionadas con el edificio podemos encontrar. Una vez tengamos presente qué emisiones, pasamos al siguiente nivel en el cual se describen los métodos y las herramientas que se pueden emplear. Aquí el diagrama se desglosa en dos colores, por una parte el color púrpura, el cual se refiere a los criterios de la edificación de SBTi y su herramienta, y el color naranja, el cual hace referencia al estándar corporativo y la herramienta de establecimiento de objetivos interseccionales. Por lo tanto, dependiendo del color, sabrán qué criterios y métodos los usuarios pueden referirse. Como decía, estos diagramas creo que son muy prácticos, muy fáciles de seguir y están hechos para todos los usuarios requeridos y se encuentran en el documento de los criterios de la edificación. Seguimos y ya nos vamos acercando al último criterio, en este caso es la elección de trayectorias, ¿no? Una vez este se encuentra dentro de la edificación C5. Y primero vamos a hablar de las trayectorias de las emisiones de operacionales en uso, ¿no? Que engloban el uso operativo de la energía y las emisiones fugitivas de refrigerantes y sistemas de refrigeración. Estas trayectorias se desarrollaron en colaboración con CREM, que es el Carbon Risk Real Estate Monitor. Estas vías son muy granulares y ofrecen soluciones específicas para abordar diferentes tipologías de edificios en diferentes países e incluso diferentes regiones. El enfoque integral del edificio, que ya hemos nombrado en varias ocasiones, se aplica a estas trayectorias. Por lo tanto, los objetivos desarrollados utilizando las trayectorias deben contener los datos de las emisiones globales completas del edificio. Y por último, hemos dejado un link para aquellos interesados en tener más conocimientos para un acceso a la página web de CREM, y aparte también en nuestra página web tenemos un documento en el cual explicamos esta colaboración. Siguiente diapositiva. Y por último, vamos a presentar las trayectorias para las emisiones embebidas iniciales, los cuales cubren los módulos A1 a 5 del ciclo de vida del edificio. Si se dan cuenta, todo al final se relaciona, ¿no? Se interrelaciona unos con los otros. Y es para nuevas construcciones una vez finalizada su ejecución. En este caso, las trayectorias son globales y con diferentes opciones dependiendo de la tipología de edificación. Al utilizar estas trayectorias para el establecimiento de objetivos, el alcance de la evaluación del ciclo de vida debe incluir al menos los elementos estructurales, la envolvente del edificio, las particiones internas y los acabados. También se recomienda incluir las instalaciones del edificio en la evaluación. Y por último, decir que también tenemos un documento, el cual se encuentra en nuestra página web, explicando estas trayectorias. Última diapositiva. Bueno, hemos alcanzado el final, ¿no?, de la presentación, pero antes de terminar nos gustaría recordarles ciertos puntos, y es que todos los recursos están accesibles en la página de SBTi del sector de la edificación, que los criterios de la edificación ya son definitivos y ya están listos para ser utilizados. Como decía, el fin del periodo de gracia acaba mañana. Anteriormente, las empresas durante esos 6 meses anteriores tenían dos opciones. Podían seguir utilizando los métodos existentes, que era el corporativo, o
los criterios de SBTI. A partir de mañana, ya si entran dentro de la categorización de usuarios requeridos y cumplen los umbrales, van a tener que utilizar los criterios de SBTI de la edificación. Nosotros seguimos trabajando, no es que esto se haya acabado con esta publicación y de hecho vamos a presentar nuevos recursos. Como comenté, las traducciones es algo que esperamos que muy pronto estén accesibles para todos, intentando llegar a una mayor audiencia. Y también seguramente la próxima semana o brevemente vamos a publicar un documento que contiene preguntas y respuestas frecuentes. Este documento está en inglés, pero será accesible a través de la página web. Y si quieren saber estas noticias u otros, por favor, recomendación es suscribirte al boletín, que es la manera más fácil y más dinámica para recibir todas las informaciones. Solo finalizar diciendo que ya estamos sufriendo, ¿no?, los efectos devastadores del cambio climático y la situación empeorará si no actuamos ahora. Todas las empresas de la cadena de valor de la construcción tienen responsabilidad y una oportunidad únicas para liderar la transformación del sector, por lo cual les instamos a dar este siguiente paso, ¿no? Acepten el desafío, establezcan objetivos y formen parte de la solución. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por tu presentación tan valiosa. Espero que tengan ahí todos comprendido un poquito más qué son los objetivos basados en ciencia para el sector de edificaciones. Y antes que cambiemos a la sesión de preguntas y respuestas, solamente quería aquí darles todos como avisos muy cortitos. Que la verdad es que uno, que esta es la primera parte de una serie de 2 webinars con relación a este tema de los objetivos basados en ciencia para el sector de edificaciones. El siguiente webinar será el 13 de marzo. Y en ese webinar vamos a también presentarles cómo funciona el paso a paso para que una empresa pueda formar parte de SBTI y cómo hacerlo todo ese proceso a través de nuestro portal de validación. También vamos a profundizar la discusión sobre el sector de edificaciones. Entonces ahí María nos va a dar aún más información con respecto a cómo deben las empresas desarrollar sus objetivos de reducción. Y finalmente también vamos a tener colegas de empresas colombianas compartiendo sus experiencias. Entonces, estudios de caso muy inspiradores de empresas colombianas que ya han tenido sus objetivos aprobados por Science Based Targets, para que ustedes también puedan ahí oír un poquito de los expertos en la plática. Les dejaremos también el enlace para la inscripción y les invitamos una vez más para que nos acompañen en el 13 de marzo. Ok, entonces ahora vamos a seguir para la sesión de preguntas y respuestas y lo que voy a hacer es que voy a dejar de compartir mi pantalla para ver a nuestros panelistas y para ver también las preguntas que tenemos aquí. Y creo que tenemos una primera que es para ti, María, con relación a la obligatoriedad de los criterios para las edificaciones. Entonces, lo que nos comentabas es que ahora son obligatorios y entonces la pregunta es si serán obligatorios para las empresas colombianas también. Sí, sería obligatorio para todos. Quizás debería haber dado un poco de contexto, ¿no? Normalmente, la manera general que SBTI funciona, que cuando publican un estándar, unos criterios, hay un periodo de prueba, de gracia, de 6 meses. Y durante este periodo se permiten utilizar los anteriores y los nuevos. Es una decisión más de las empresas. Pero pasados los 6 meses es obligatorio y será obligatorio para todas las localizaciones, todos los países. Muchas gracias, María. Y ahora tenemos aquí una pregunta un poquito más general, que es con respecto a cuál es la diferencia de SBTI y SBTI Services. No sé, Mila, si quieres tú contestar o si sigo yo y contesto. Sí, le contesto. Entonces, la pregunta es la diferencia de iniciativa de SBTI y, Y SBTI Services. sí, es que SBTI Services es una subsidiaria
les comentaba en mi presentación que tenemos la iniciativa y tenemos una subsidiaria, y la subsidiaria es la entidad de validación de objetivos. Entonces, SBTI Services evalúa si los objetivos de la organización se alinean con los estándares de la iniciativa Science-Based Targets. Entonces, si los objetivos cumplen con los requisitos, se validan y se publican en el sitio web de la iniciativa Science-Based Targets como objetivos establecidos. Y si no cumplen con los requisitos, SBTI Services proporciona comentarios a la empresa para ayudarla a volver a enviarlos. Entonces, SBTI, la iniciativa, es la entidad que desarrolla los estándares y SBTI Services es la entidad, es la subsidiaria que es responsable por la validación de los objetivos. Muchas gracias, Mila. Sí, SBTI Services es nuestra subsidiaria, está encargada de todo que es la validación, la evaluación y validación de los objetivos. Tenemos aquí también una pregunta para ti, a María, que es de Luisa Fernanda Moreno Sánchez, que nos pregunta que, pues, entendería entonces que este proyecto que pronto será publicado en la plataforma de SBTI es sobre un proyecto de reducción de emisiones que una empresa constructora de edificaciones ha realizado para poder llegar a los porcentajes de reducción que indica el SBTI y tomando en cuenta los objetivos que ellos mismos se trazaron. Entonces, creo que es una aclaración de cómo funciona ahí un poquito la verificación de los objetivos contra los criterios de edificaciones, es decir. Bueno, la verdad es que no tengo muy claro cuál es la pregunta, estaba intentando leerlo. También, si quieres, Luisa, si tienes alguna duda más, puedes contactarnos a posteriori, pero voy a intentar responder según lo que yo he entendido. El proyecto ya ha sido presentado en la plataforma de SBTI. Nosotros ya hemos presentado este proyecto, se presentó el pasado 28 de agosto. Entonces, lo que pasaba ahora al final del periodo de gracia, que es obligatorio. Las empresas constructoras no están definidas como uno de los usuarios requeridos para utilizar los criterios de edificación de SBTI. Por lo tanto, ellos sí pueden seguir utilizando el corporativo, ¿no? El estándar corporativo general. Los que sí que están dentro de los usuarios requeridos o los que quieren hacerlo porque es su decisión propia, lo que tienen que hacer es seguir los criterios y las guías. No es que ellos puedan establecer algo por su cuenta y una guía que ellos trazaron. El SBTI es precisamente lo que crea es una línea en la cual hay unos objetivos fijados y una serie de trayectorias en el cual se garantiza que se va a llegar a la descarbonización del sector según en los límites. Por lo tanto, nosotros no validamos trayectorias o propias de una empresa. Es la empresa la que tiene que seguir. Nosotros le proporcionamos el camino para poder llegar a esa descarbonización. Pero de nuevo, no sé si he contestado bien a la pregunta o si era eso exactamente lo que preguntabas. Y por supuesto que si hay alguna pregunta más aparte, puedes contactarnos después. Intentaremos hacerlo offline. Muchas gracias, María. Y tenemos aquí una pregunta a Vivian y a Jonathan, que es un poquito de cuál es su percepción con relación a la adopción de los objetivos basados en ciencia en Colombia. Y pues no sé, Vivi o Jonathan, si les gustaría contestar. Bueno, si me permiten, voy a responder como pacto global, porque nosotros dentro de todas las iniciativas que tenemos a través del marco de la que se denomina Forward Faster, estamos impulsando a que las empresas adheridas al pacto global establezcan objetivos enmarcados también en el ODS número 13 de Acción por el Clima que vayan enfocados también a la implementación o a la unión a la iniciativa de Science Based Target, porque hemos determinado a través de una encuesta que se hizo en el 2023 que es necesario ser muchísimo más contundentes frente a la acción climática para poder alcanzar particularmente los objetivos o las metas establecidas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13. Así que desde Pacto Global nosotros invitamos a las empresas a que se adhieran
a la iniciativa. Para nosotros es muy importante poder promover y poder también orientar a las empresas adheridas a que inicien su camino, que no es corto y es complejo, pero eso no quiere decir que sea imposible al unirse a la iniciativa. No sé si John quieras agregar algo más. No, igualmente desde WWF invitamos a las empresas a ser parte de la iniciativa. Vemos que ya en Colombia hay un número de empresas que se están uniendo y a nivel Latinoamérica es una de las regiones que más está creciendo en número asociado a quienes se comprometen. Por ahí también hay una pregunta si esto es como más obligatorio desde el punto de vista del país. No, pero digamos que es algo que dentro de las conversaciones internacionales, en las convenciones de cambio climático, como la COP30 que se viene, pues es algo importante que está tomando más relevancia y digamos, está la participación del sector privado dada para la contribución a los objetivos nacionalmente determinados. Muchas gracias, Vivian y Jonathan. Y pues ahora tenemos una pregunta más a María, que es, al enviar objetivos, ¿pueden las empresas seleccionar solo una categoría de usuario o es posible elegir varias categorías? Sí, gracias, Lilla. Es posible utilizar varias categorías de usuarios. Lo mismo que decíamos que la construcción es muy heterogénea, las empresas dentro de la construcción también lo son, y es verdad que encontramos empresas que dentro de sí mismos tienen diferentes usuarios, ¿no? Lo cual lo que generará es diferentes objetivos, diferentes usuarios, dependiendo de cómo ellos canalicen esas emisiones, ¿no? Pero pueden establecer tantos usuarios y objetivos como sea necesario. Muchas gracias. Y hay una otra pregunta para ti, María, que es, ¿podemos utilizar los enfoques de contabilidad basados en la ubicación y en el mercado, al establecer un objetivo SDA, operativo en uso según los criterios de la edificación de SBTI? Sí, esta es una pregunta que recibimos, la verdad, bastantes ocasiones y en la cual los criterios de SBTI recomiendan a las empresas que utilicen el enfoque basado en la ubicación para establecer los objetivos de SDA. Pero si una empresa utiliza el enfoque basado en el mercado, lo que hacemos es que ellos también deberán informar de las emisiones utilizando el otro. Por lo tanto, pueden ser alineadas y comparadas con otras empresas. Por lo tanto, lo obligatorio, por decirlo así, es el enfoque basado en la ubicación y si desean utilizar el otro, deberían emplear ambos. Muchas gracias. Y Julián, tenemos también una pregunta para ti, que es ¿cómo viene Camacol apoyando a las empresas en esa trayectoria de decarbonización? Bueno, desde Camacol, digamos que hay varias estrategias que venimos apoyando a las empresas en los temas de descarbonización y una de las principales estrategias que tenemos son las alianzas, ¿cierto? Entonces, bajo esas alianzas nosotros articulamos esfuerzos para que las empresas incorporen y adopten primero sus estrategias de descarbonización. Por ejemplo, en Antioquia tenemos convenios con las diferentes entidades ambientales en promover que las empresas inicien su meta de huella de carbono organizacional para que avancen en la adopción de metas de reducción, de mitigación y posteriormente compensación, si es del caso. Digamos que en ese proceso llevamos con alrededor de 50 empresas avanzando en la apuesta y queremos que muchas más se puedan unir a ese ejercicio, porque actualmente digamos que en Antioquia hay un muy buen ecosistema entre lo público y lo privado que permite que los diferentes sectores productivos puedan medir su huella de carbono organizacional. Entonces es una apuesta muy importante que queremos que cada vez más empresas se sumen. Muchas gracias, Julián. Y perdón, Luisa, vimos que tenías tu mano levantada, pero no te podemos abrir el micrófono. Pero si quieres, por favor, envíanos tu comentario aquí en el Q&A y te contestaremos. Y tenemos una última pregunta, creo, para María, que es,
Los criterios de la edificación SBTI cubren carreteras, puentes, túneles y otros tipos de infraestructura. Sí, gracias, Lilla. Y disculpa, Luisa, por si malinterpreté tu pregunta y no poder abrirte el micrófono en estos momentos. Esperamos que nos escribas y poder aclararte del todo. Ahí, solo contestando tu pregunta, perdona que me lío, no, los criterios no engloban las infraestructuras, solamente las edificaciones. Para aquellas empresas con infraestructuras deberían ir al estándar corporativo. Muchas gracias, María. Solamente estoy aquí chequeando si Luisa nos ha enviado algo o no. Creo que no aún, pero Luisa, si quieres, envíanos un correo y felices de aclarar. Y tenemos aquí también una pregunta de Romina, que es cómo podemos contactarlos para consultas puntuales. Y voy a incluir nuestro correo aquí, Romina, para que pueda contactarnos también por correo. Y pues creo que ahí ya vamos por la hora para que terminemos nuestro webinar. Ha sido un gusto estar con ustedes por esta mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias una vez más, Julián, por esta invitación, a Vivian y a Jonathan por siempre apoyarnos con todo que es de SBTI en Colombia. Siempre un gusto para nosotros, a María, nuestra experta, a Mila, que ha organizado ahí todo juntamente con María también. Y una vez más, les invito para que nos acompañen en el 13 de marzo, cuando estaremos también con empresas colombianas que compartirán sus experiencias con los objetivos basados en ciencia. Ah, les dejaré por aquí. Un abrazo y que tengan un muy bonito día. Chao, nos vemos pronto. Muchas gracias Luego, a todos. gracias. Hasta luego.